Hola, mi nombre es Carla Andrea Perea Montoya y voy a hablarles acerca de los neurotransmisores. Este video es para la materia de cerebro y aprendizaje impartida por el profesor José Alfredo Hernández Barranco. ¿Qué son los neurotransmisores? Son aquellas sustancias químicas que genera nuestro cerebro y que cumplen la función de mensajeros, es decir, se encargan de transmitir las señales de una neurona a otra. Estas señales se conocen como impulsos nerviosos. Dicho proceso se da por medio de la sinapsis, que es un pequeño espacio entre la membrana presináptica y la membrana postsináptica, en donde los neurotransmisores se disparan por la hendidura sináptica para completar la transmisión sináptica. ¿Qué tiene que ver el sistema nervioso y los neurotransmisores? Bueno, el sistema nervioso se conforma de dos tipos de células, las células neuronales y las células neurologiales. Las células neuronales se encargan de conducir mensajes bioeléctricos, mientras que las células neurologiales dan soporte. No obstante, ambas células están involucradas en la producción y control de los neurotransmisores. Antes de seguir con este tema, es necesario aclarar que existen más de 100 neurotransmisores. No obstante, en esta ocasión nos enfocaremos en los 7 principales. Empecemos por la oxitocina. Es una sustancia producida por nuestro propio cuerpo, concretamente en una estructura del encéfalo llamada hipotálamo y en otros órganos repartidos por el organismo. En cuanto a su función, es extremadamente versátil y puede actuar como hormona y como neurotransmisor. Como hormona, viaja a través de la sangre para llegar a distintos tejidos y órganos del cuerpo humano y hacer que estos reaccionen de una manera determinada. Como transmisor, la oxitocina viaja entre los pequeños espacios en los que se establece la comunicación entre las neuronas, los llamados espacios sinápticos, y por tanto tiene un papel en la transmisión de señales eléctricas a lo largo del sistema nervioso, incluyendo el cerebro. La oxitocina tiene diversas funciones. Una de ellas es que es la sustancia responsable de que exista el amor. La oxitocina tiene un papel muy importante en los partos y por extensión en la lactancia, que son dos procesos fundamentales en la maternidad. En concreto, la oxitocina hace que ciertas fibras musculares del útero se mantengan contraídas durante el parto, y además es la responsable de que se den las contracciones antes del nacimiento. Por último, la oxitocina está fuertemente asociada con la generación de lazos afectivos. Otro neurotransmisor importante es la acetilcolina, que es la que actúa a través de la estimulación de dos receptores, el nicotínico y el muscarínico. Dentro de las principales funciones encontraremos la estimulación de los músculos, incluyendo los músculos gastrointestinales, y también participa en la programación del sueño. Existen toxinas que afectan la acción sináptica de la acetilcolina, por ejemplo, la toxina botulínica, que se encuentra en aquellos alimentos mal conservados. Dicha toxina bloquea la acetilcolina causando una parálisis. Un dato interesante sobre este neurotransmisor es que existe un vínculo directo entre la acetilcolina y la enfermedad del Alzheimer. En esta enfermedad hay una pérdida cercana del 90% de acetilcolina en los cerebros de las personas que la padecen. En consecuencia, niveles bajos de acetilcolina están relacionados con la pérdida de memoria, de concentración, velocidad de procesamiento y de aprendizaje. La serotonina es un transmisor excitador relacionado con la emoción, la regulación de estado de ánimo y el deseo sexual, el apetito y la vigilia. Asimismo, ayuda a la modulación de la ansiedad y la agresividad. Las neuronas cerebrales que se encargan de producir la serotonina se localizan en la sustancia gris central alrededor de la formación reticular en grupos neuronales llamados núcleos de Raphe. Las neuronas que sintetizan serotonina se encuentran en el tallo cerebral y ayudan a cumplir muchos procesos autónomos. Estas neuronas actúan en partes cerebrales como el hipocampo, el septum, la amígdala, el hipotálamo y el neocórtex. Estudios indican que niveles altos de serotonina producen una sensación de bienestar, relajación, mejor autoestima y concentración. Por otro lado, los niveles bajos de serotonina pueden producir problemas de sueño, del estado de ánimo, depresión, pérdida de control, de la ira y el trastorno obsesivo compulsivo. La dopamina es uno de los neurotransmisores que utilizan las neuronas para comunicarse entre ellas.
Eso significa que la dopamina tiene una función muy importante en los espacios sinápticos, es decir, los espacios microscópicos en los que las células nerviosas establecen conexión entre sí. Se trata de una sustancia producida por el propio cuerpo humano, pero también puede ser elaborada en laboratorios. Está involucrada en el complejo sistema cognitivo que nos permite sentir motivación y curiosidad por algunos aspectos de la vida. La dopamina tiene algo que ver con la personalidad de cada individuo, ya que esta podría ser uno de los factores a tener en cuenta a la hora de saber si una persona es más introvertida o más extrovertida, más cobarde o más valiente, o más seguro o más inseguro. Por otro lado, las personas con tendencia a sobrepeso y a la obesidad cuentan con menos receptores de dopamina en su sistema nervioso. Por otro lado, tenemos al glutamato, que forma parte de los neurotransmisores excitadores y es el más común en el CNS. Dentro de las funciones que cumple encontramos la plasticidad sináptica con una participación activa en el aprendizaje y en la memoria. Por otro lado, es importante mencionar que el glutamato en cantidades excesivas resulta tóxico para las neuronas. Este efecto se conoce como excitotoxicidad. Es decir, que cuando hay un golpe o un daño cerebral, como ejemplo, un ictus, trauma craneoencefálico o estatus epiléptico, se incrementa notablemente. En consecuencia, la toxicidad del glutamato puede contribuir a aumentar la lesión celular, ya que interfiere en la producción de radicales libres en las células. Se dice que el incremento de las actividades de receptores del glutamato pueden producir muertes neuronales. GABA es un neurotransmisor ampliamente distribuido en las neuronas del córtex cerebral. ¿Qué significa esto? Pues GABA es un tipo de sustancia que se utiliza para las neuronas del sistema nervioso a la hora de comunicarse entre sí a través de unos espacios, llamados espacios sinápticos, por los cuales se conectan entre ellas. GABA es un neurotransmisor como la serotonina y la dopamina y por tanto envía mensajes químicos por el cerebro y el sistema nervioso. En otras palabras, participa en la comunicación entre neuronas. El rol de GABA es inhibir o reducir la actividad neuronal y juega un papel importante en el comportamiento, la cognición y las respuestas del cuerpo frente al estrés. También ayuda a controlar el miedo y la ansiedad cuando las neuronas se sobreexcitan. Los niveles bajos de gamma ocasionan trastornos de ansiedad, problemas para dormir, depresión y esquizofrenia. Se ha constatado que las neuronas jóvenes son más excitables que las antiguas y eso es debido a la función que ejerce GABA sobre las últimas. GABA contribuye al control motor, la visión o regula la ansiedad, entre otras funciones corticales. Por último tenemos la adrenalina, que es un neurotransmisor que sintetiza nuestro cuerpo cuando estamos ante una situación de estrés y que enciende los mecanismos de supervivencia del organismo. La adrenalina es una molécula que sintetiza en las glándulas suprarrenales, unas estructuras localizadas encima de los riñones y que están especializadas en producir distintas hormonas. Cuando el cerebro interpreta que estamos en un peligro o presas de estrés, envía a las glándulas suprarrenales la orden de que empiecen a sintetizar la adrenalina. Por lo tanto, podemos definir esta molécula como la sustancia química que produce nuestro organismo cuando debe encender los mecanismos de supervivencia para garantizar que estamos activos y que vamos a enfrentarnos de forma más efectiva a esta situación que el cerebro interpreta como un peligro. Y bueno, con esto acabamos. De mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.